Love brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Palique Divulgativo, en esta ocasión el 5º episodio. Como siempre, a mi lado tenemos a Adrián Flores, el divulgador que más triunfa en los festivales. Hola Adrián, ¿qué tal? Bueno, no sé yo si esa presentación encaja, pero bueno. Por otro lado tenemos a Rafa Suárez, Adri Flores, ambientólogo, Rafa Suárez, biólogo, nuestro profesor de confianza. Hola, buenas tardes, noches a todos. Y por último, el desaparecido Víctor, alias Capitán Vejeque, el cual esperemos que se pueda incorporar a medida que avance el programa. Hoy tenemos con nosotros a Verónica Pavés, nuestra tercera invitada al podcast. Es todo un honor tenerte aquí, Verónica. Hola, ¿qué tal? Oli, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Bueno, como a modo de breve presentación, Verónica Pavés es periodista científica. Desde 2016 trabaja en El Día y en Verde y también en otros medios como Verde y Azul. Estudió periodismo en la Universidad de La Laguna y realizó un máster de comunicación científica en la Universidad Carlos III. ¿Por qué la hemos invitado al podcast? Bueno, últimamente probablemente a muchos les suene el magnífico trabajo que realizó durante la etapa más dura de la pandemia, la correspondiente al confinamiento, con informes diarios y actualizados en los que mostraba en Twitter todo cómo iba evolucionando esta pandemia. Además, últimamente también está cubriendo la erupción de La Palma con bastante detalle. Y nada, bueno, pues a raíz de todo esto, la verdad nosotros somos muy fan de su trabajo, es una de las mejores periodistas científicas de Canarias, y si ya nos ponemos rigurosos de España. Y nada, pues somos muy fan de su trabajo, así que la verdad que el placer es nuestro absolutamente de tenerte aquí, y espero que tanto tú como todos los oyentes que están aquí y en diferido, cuando subamos el podcast en iVoox y Spotify, lo puedan disfrutar. Dios, cuántas cosas bonitas. Me he quedado, vamos. Muchas gracias por la presentación, la verdad. Pues nada, encantada de estar aquí, que ya saben que tenía ganas de entrar, que casi no entro por cosas del trabajo, pero al final he podido, así que pregúntenme lo que quieran. Aquí estoy para eso. Obviamente había que hacer una presentación al nivel Yo creo que podemos empezar un poco. Los oyentes que estén repitiendo Palique, en el anterior capítulo estuvimos solo Rafa y yo, porque Adri, por ejemplo, asistió al Festival Letras Verdes, un festival sobre literatura de la naturaleza que se celebró la semana pasada en Buenavista del Norte, en Tenerife. Si quieres, Adri, te doy un poco paso y comentamos qué tal tu experiencia, qué tal el festival, un poco la organización. Sí, bueno, pues la verdad que yo solo pude asistir, o sea, por temas digamos, de que me queda lejos y de disponibilidad, pues solo pude asistir, digamos, al día en el que yo participaba, junto con Ángel Mallorquín y María Guerrero, en una especie de debate sobre la divulgación en Twitter, etcétera, que la verdad es que estuvo súper interesante y me pareció algo que, digamos, igual se tiene que empezar a abrir un poquito este tipo de cosas y eventos a la divulgación en Twitter también, un poquito, por lo menos. Y nada, la verdad que es súper interesante. Hubo gente, digamos, bastante conocida a nivel nacional. Carlos Hita, que es un increíble, no sé ni cómo definirlo, porque él se dedica básicamente a hacer como documentales con sonido. Es una cosa increíble. Estuvo hablando de su libro, que básicamente él se dedica a grabar los sonidos y digamos a llevarte a viajar por esos sitios. Trabaja para la SER, por ejemplo, a llevarte a esos sitios en base a los sonidos, a los sitios que visita, a bosques, a eventos naturales. Nos enseñó, por ejemplo, un audio que había grabado ahora recientemente en La Palma del volcán, y es la verdad que increíble el sonido que consiguió coger. Y
y un montón de gente más que estuvo ahí presentando sus cosas, entre ellas Verónica, que ahora le preguntaremos un poco también. Y nada, la verdad que encantado y sobre todo de que a la gente, digamos, que dedicamos un poquito de nuestro tiempo libre a divulgar, pues también se nos deje un espacio y se intente acercar a Twitter y que no se vea como eso digamos, solo de gente que divulga ahí, que se queda ahí, sino que se abren un poquito también las puertas a más gente. No sé la experiencia de Verónica porque no pudimos coincidir en día. Ella justo estuvo los 2 días después de mí. No sé un poco tu experiencia, Verónica. Bueno, yo estuve los 2 días posteriores. Me pareció bastante interesante que pusieran en relieve todo esto que estamos haciendo, sobre todo, y desde el punto de vista medioambiental, se hablaran de muchas cosas de ese tipo y de toda la divulgación que se está haciendo a nivel de Canarias, ¿no? Que creo que es importante remarcar que tenemos unos fantásticos divulgadores aquí en las islas. Y bueno, yo estuve presentando mi libro de poemas, la verdad. No estuve presentando nada de mi trabajo, que me hubiera gustado, pero no tengo libro de mi trabajo, lo tengo todo en el periódico. Así que bueno, pues estuvo curiosete. Estuvimos ahí hablando, tuvimos una cata de vinos al final y todo, así que muy bien, la verdad. Una experiencia diferente. Sí, la verdad es que me pareció un evento, eh, también, digamos, el ambiente y el sitio, no fue el sitio, digamos, que se suele decidir para hacer este tipo de cosas, y eso me gustó también, el que la divulgación se acerque también hacia las zonas, digamos, que no suelen ser el centro de este tipo de eventos, que se suelen hacer sobre todo en las capitales. En caso de Tenerife siempre suele caer Santa Cruz Laguna, a lo mejor por zona sur, pero la mayoría de las veces suele caer Santa Cruz Laguna y me gustó también el hecho de que, bueno, de hecho el primero de los días fue en el Muna, en Santa Cruz, y me gustó también esto de que se acerque y se involucre también a la gente y se le lleve la divulgación a la gente y no sea la gente la que tiene que venir digamos, al evento. No, sí, que allí en Buenavista del Norte pues hay unos paisajes, yo creo que, no sé, muy, muy icónicos, muy bonitos que también reflejan esa riqueza natural que tenemos en Canarias y además es que la Isla Baja es totalmente desconocida. Así que llevar esos eventos allí, hombre, a lo mejor el Palmar queda un poquito lejos, todo hay que decirlo. Un poquito, sí, Pero un poquito. igual hacerlo un poquito más bajo en Buenavista hubiera estado mejor, pero bueno, que eso ya es cosa de la organización y creo que de resto estuvo muy bien. Sí, y hablando de Isla Baja, Fajana, no Delta, pero bueno, me vuelvo a autoinsertar, soy Víctor, el soldado caído que no ha podido comenzar en este podcast. Y queríamos aprovechar para preguntarte, porque al final, además de presentar tu libro, eres periodista y has tratado temas peliagudos, bastante complicados, no solo en los periódicos, sino también en redes sociales. Hemos vivido temporadas bastante complicadas a nivel social, sanitario, etcétera, como el tema COVID, el tema de la erupción de La Palma. ¿Cómo es para una periodista científica tener que cubrir temas en los que todo el mundo quiere opinar y que pueden ser a la vez tan complejos desde el punto de vista informativo? Bueno, a lo mejor suena un poco mal quizás, ¿no? Porque todo lo que viene con desgracia detrás es una desgracia al fin y al cabo, ¿no? Pero realmente como periodista científica es una oportunidad y una forma de desarrollar también pues todo lo que has aprendido anteriormente. Yo llevaba pues como decían, llevo desde 2016 en el periódico El Día, pero lo que hacía básicamente era sanidad. Sanidad tiene una vertiente muy política, al fin y al cabo, y entonces lo que tenía para hacer ciencia era muy poquito. Luego, cuando cambiamos de dirección, eso ocurre, si no me acuerdo mal, en 2019, la nueva dirección empieza a apostar mucho por ciencia, hacemos cosas muy interesantes de ciencia y creo que es verdad que la COVID y después, bueno, ahora mismo el volcán, han sido revulsivos para el conocimiento científico, pero creo que ya venía de antes, ¿no? Porque para el conocimiento científico no, para el de la divulgación científica, porque nosotros ya veníamos haciendo cosas de ciencia, obviamente no llegaban tanto a las portadas o no llegaban tanto a verse
a verse de esa manera, pero sí que llevábamos cosas. Y lo que a mí me ha gustado hacer desde que estoy en el periódico es darle una visión diferente a lo que teníamos como concepción de la divulgación científica o del periodismo científico, porque durante unos años hemos tenido, yo lo llamaría la primera fase del periodismo científico. Están las dos además muy diferenciadas. La primera fase del periodismo científico lo que intenta es acercar la ciencia a la gente diciendo, oye, la ciencia mola un huevo, mola un montón, mira las cosas más chulas que hacemos cosas guapísimas. Y entonces por ahí se ha intentado captar a la gente, pero ¿qué pasa? Ese discurso está bien, pero está bien sobre todo para ferias de la ciencia, para cosas más curiosetas, pero no llegan tanto a la población en general. Y hay que intentar que captar a esa población general, porque son los que al final votan y al final los que pueden generar un cambio social real. Y necesitamos ese cambio social, necesitamos que España, bueno, España porque estamos aquí, ¿vale? Pero en realidad todas las naciones, sobre todo la nuestra, apoye la ciencia y la tecnocracia y todo esto, ¿vale? Entonces, cuando ahora estamos, yo creo que en otra fase, bueno, pasamos a otra fase y es la que a mí me gustó hacer, que es la de vamos a explicar la ciencia pero desde sus problemas, porque la ciencia también tiene muchos problemas. Hay muchos problemas de precariedad, hay muchos problemas de financiación, hay muchos problemas de que si no llega un barco nos quedamos sin investigación y la investigación es muy importante, ¿no? Entonces todo esto lo intentamos poner desde ese punto de vista porque además no solo nos beneficia, como periódico, es muy vistoso y puede ir ese tipo de información en la primera plana, que ha pasado, y además, pues así como que no quiere la cosa, metemos cosas de ciencia. No hablamos solo del problema, sino que metemos la ciencia en medio. Y eso es muy interesante porque eso hace que la gente vaya teniendo conciencia de lo que significa la ciencia, hasta tal punto de que ahora tenemos estas dos crisis y es muy necesario seguir explicando lo mismo, la necesidad de la ciencia, pero ya enfocado a las crisis. Y me he liado como una persiana, pero básicamente es eso. No, viene genial, porque además justamente una cosa que te quería comentar es que yo te llevo siguiendo tu trabajo ya desde hace unos años, cuando inició todo el movimiento con Greta Thunberg, Fridays for Future y demás. Yo estuve colaborando con las compañeras de Juventud por el Clima. Y siempre que salía cualquier noticia de índole científica, mis compañeras me decían, sí, la chica esta, la periodista, Verónica Pavés. Y ya poco a poco por ahí empezabas como a despuntar hace ya un par de años de eso. Pero hablaban de que, claro, de que ya no era solo los hippies estos que hablan de medio ambiente, sino que un periódico, un medio serio, está hablando de ciencia. Ya no es solo ecologismo en sí, que es muy importante, sino que está dando una base científica, está poniendo cara a la gente que está haciendo investigación. Y como comentas, eso es realmente importante. Al final, llevamos repitiendo muchas veces este eslogan de sin ciencia no hay futuro, pero sin comunicación de esa ciencia es como si realmente no hubiese ciencia. Y en ese sentido sí que te queremos agradecer tu trabajo porque creemos que lo que haces tanto en tu trabajo como por redes sociales es muy ilustrativo y la verdad es que yo por lo menos considero que llega muy bien a la gente. Es que sinceramente, sin comunicación científica, la ciencia no existe. Yo se lo he dicho muchas veces a los investigadores, quizás antes más porque había mucha gente reacia todavía a divulgar, ¿no? Y me encontraba con gente que le gustaba mucho divulgar y decía, joder, es que esto es lo que hace falta, que los científicos aprendan a divulgar. Es obviamente no todos los científicos saben divulgar, pero que intenten por lo menos una mínima de saber divulgar y luego que los periodistas nos especialicemos en este tipo de información, porque no podemos estar al albur de que venga un científico y sepa divulgar, sino también nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo de saber cómo comunicar las cosas. Y sí, ha sido muy bueno. Yo empecé un poco con sanidad, luego me metí un poco en medio ambiente con los chicos de la cátedra también y con un par de personas más que me fueron ayudando para pues ir encontrando pues por dónde ir, ¿no? Y a quién entrevistar, qué era interesante en ese momento. Hicimos cosas muy interesantes. Hablamos de cosas que estaban pasando a nivel nacional, pero lo canalizamos, que también eso es muy importante, que es el periodismo local,
que es una mezcla entre global y local, que eso ha sido muy importante en la pandemia. En el volcán quizás no se ve tanto, pero en el cambio climático, todas esas cosas tenemos que contarlas desde la perspectiva mundial y también desde la perspectiva local. Y por eso es tan importante que haya periodistas especializados también en los medios de comunicación de locales, ¿no? No solo en los nacionales, que está bien que haya en los nacionales. De hecho, tenemos grandísimos y maravillosos periodistas científicos a nivel nacional. Por mencionar uno, pues todo el equipo de materia, por ejemplo, es un referente, un ejemplo a seguir, vamos, de periodismo científico. Pero también necesitamos que los periódicos, los medios tradicionales, las teles, las radios, ojalá las teles y las radios los pudieran hacer, pero quizás no tienen tanto recurso para eso, pero que tengan una persona especializada en ese tipo de temas y vaya a ese tipo de temas. Es súper importante porque esto no es que sea ya necesario, es que es imperioso, porque todas las informaciones tienen una vertiente científica. La veas por donde la veas, cuando tenemos, pues no sé, ustedes han estado también muy metidos con, por ejemplo, el tema de los charcos, pero también hemos estado metidos con el tema de Fonsalía, y todo eso tiene una vertiente científica también. Y eso hay que explicarlo para que la gente lo entienda, porque si no entendemos lo que tenemos y no entendemos lo que los políticos quieren hacer, pues no podemos defenderlo, ¿no? Entonces, es una forma, tener ciencia siempre es una forma de defendernos y de tener una comunidad que sea mucho más libre. Es que al final la ciencia te hace más libre. Bueno, en fin, pues todo esto. Buena vibra, se ha colado en la isla. La buena vibra. Sí, la verdad que totalmente de acuerdo contigo, Verónica. Y ya que estamos hablando de periodismo y de periodismo científico, más concretamente, y de temas de actualidad, vamos a retrotraernos algunos añitos y vamos a hablar un poco de ti. Como bien mencionó Dani antes, pues tú hiciste periodismo y posteriormente un máster en comunicación científica. Esto, ¿cómo surgió esta deriva profesional? Es decir, tú ya desde pequeña, la Verónica Pavés chiquita, ya sabía o ya se interesaba por el mundo científico, o fue algo que se fue desarrollando conforme pues fuiste estudiando o en la propia carrera. ¿Cómo fue esta deriva? Bueno, Vero chiquita siempre fue amante de la ciencia. O sea, mi madre siempre me ha inculcado muchísimo el amor por la ciencia, el conocer, el aprender, el estar, aprender cosas nuevas, ¿no? Al final, saber de ciencias es aprender cosas nuevas. Yo hice bachillerato de ciencias, ¿vale? Porque tampoco sabía lo que quería hacer en ese momento. Y hice bachillerato de ciencias, pero siempre, por otra parte, he tenido pues mis temas de escritura, me encanta escribir, tengo, bueno, una pasión. Y cuando llegué a segundo de bachillerato tuve una profesora de lengua maravillosa y joder, pues no sé, me empezó a encantar el periodismo. Y bueno, ya me gustaba, ¿no? De antes. De hecho, pues por la otra vertiente, que es la de mi padre es el que me inculcó el amor por los periódicos. Él me traía los periódicos, aunque yo tampoco es que sea súper lectora de periódicos, pero sí que, no sé, esas dos cosas, eso fue yo creo que muy importante durante mi niñez. Y luego cuando llegué que tuve que hacer la decisión, ¿no? La decisión que tomamos todos cuando entramos en la universidad. Y yo tenía 3 carreras de ciencia y periodismo. Pero periodismo era mi principal, ¿no? Si no hubiera sido periodista, probablemente hubiera sido psicóloga o bióloga. Que quiero aquí romper una lanza de que psicología es ciencia, no letras, ¿vale? Ya está. Entonces, bueno, tenía esas 3 y entré en periodismo. Bueno, al principio me quedé en el tercer puesto y yo estaba muerta. Decía, yo quiero hacer periodismo, ¿por qué me pasa esto? Nada, al final entré en segunda convocatoria de periodismo y ya veía el currículo escolar, no sé cómo se dice, el currículo de periodismo. Y una de las asignaturas que hay en tercero de periodismo es una asignatura que no me acuerdo cómo se llama, si te digo la verdad, pero yo lo considero protoperiodismo científico. Entonces yo entré en periodismo diciendo, vale, me da igual todo, pero en tercero voy a coger esta optativa. O sea, todo lo que vaya a aprender, genial, pero yo quiero en tercero coger esta optativa porque era tercero de carrera y yo la hago.
Total, que cuando llegamos a tercero de carrera, que tú ya tienes como las cosas súper, ¿no? Has dado bandazos de aquí a allá, además en periodismo es que empiezas a dar bandazos porque ves, yo qué sé, me gustaba el audiovisual, no sé qué, no sé cuánto, y tenía que elegir entre locución y esta asignatura. Elegimos esa asignatura 7 personas, el resto se fue a locución porque era como mucho más guay. Y dejé atrás todos mis amigos que estaban en locución por quedarme en esa asignatura que me gustó un montón. Y bueno, después de eso, pues ya me metí en el rollo de los máster, pensaba hacer un máster audiovisual, pero era carísimo. ¿Qué dices? Nada. Yo no tenía dinero para eso. Entonces, un día, digo, voy a mirar a ver qué máster hay y tal. Y me encuentro un máster de periodismo científico, tal, no sé cuánto. Y yo, hostia, qué guapo. Y empiezo a mirar las asignaturas y digo, joder, mola un montón. Y además era online, cosa que en ese momento me iba bastante bien porque, bueno, nosotros lo pasamos bastante mal con la crisis, entonces no teníamos, no podía ser un dispendio de dinero enorme como el que era irme para Madrid, así que me iba muy bien. Es verdad, me lo pensé porque es un máster propio, no es un máster oficial. Entonces, si quiero hacer un doctorado, tengo que volver a hacer el máster. Pero bueno, yo quería trabajar, así que pensé que... Y además quería hacer eso, no quería hacer otra cosa, no habían otros máster y de que nada, a tomar por saco. Y lo hice y estoy súper contenta porque aparte de que, bueno, aprendí bastante en el máster, pues era lo que quería hacer y encima me estoy dedicando a ello. Es que no sé, es como un sueño hecho realidad. Eso que comentabas de que al final se dan muchos bandazos durante la carrera, pero bueno, no sé, me siento bastante identificado contigo en cierto modo, porque bueno, yo también tuve esa duda en segundo bachillerato porque siempre yo es eso, yo al final he hecho física, he hecho los 4 años de física, pero siempre ha sido como la espinita del periodismo, porque a mí al final la comunicación es algo que me ha llamado desde siempre y que siempre me ha encantado, y era como, bueno, vale, estoy en física, pero joder, el periodismo me gusta mucho, es como, me gusta mucho, pero claro, ahora el problema es ese. Ahora el problema, bueno, no es un problema, es más bien la solución, porque al final encuentras ese punto intermedio que es el de comunicador científico, el de divulgador, y bueno, no tienes obviamente los conocimientos de un periodista, ni la práctica, ni todo lo que requiere el ser periodista, pero es como, bueno, pues al menos te queda esa espinita, se cierra, ¿sabes? Esa espinita se saca y se cierra un poco la herida. Y no sé, la verdad que es un mundo precioso el comunicar, el poder contar ciencia, que al final es contar muchas veces temas que te gustan y que te apasionan y comunicarlos. Y encima, bueno, compartir la comunicación científica con gente de distintos ámbitos, como nos puede comentar Rafa si quiere. Hombre, para mí hay una cosa que no comenté. El tema también de por qué elegí periodismo era porque me gustaban muchas cosas. En plan, yo quería saber de todo, no quería decir, bueno, me voy a hacer biología y ahora voy a aprender un montón sobre bichitos o sobre lo que sea, pero hay tanta subespecialización que dije, ay, no, yo quiero saber de todo. O sea, no sé, que un día pueda estar hablando de astrofísica y otro día hablando del volcán, o otro día hablando de coronavirus, lo que sea. Pero yo quiero hacer de todo, yo quiero aprender de todo, que mi vida sea aprender. Y por eso elegí periodismo. Entonces, bueno, han sido esas dos cositas. Si ya de por sí, por ejemplo, la biología es un mundo amplio, la ciencia en sí, pues es prácticamente inabarcable. Y en ese sentido, pues sí que pues ese afán por aprender de todo, que la verdad es que lo admiro muchísimo. Yo, por ejemplo, se lo digo a los alumnos que tengo, que muchas veces tienen como esa, a ver cómo lo digo, espinita parece que a veces les dicen de no hagan muchas preguntas, no hagan preguntas estúpidas, y yo es como, chicos, pues pregúntense de todo, intenten investigar, aprender, y las dudas que tengan, pues pregúntenlas, que para eso, pues, está, y es el motor de la ciencia realmente, preguntarse las cosas. Y hablando de preguntas, una cosa que me llamó mucho la atención fue el tema de la disparidad en cuanto a la gente que escogía la asignatura de protoperiodismo científico, como lo llamaste, en contraste con locución. A lo mejor ahora, y viéndote, esos ratios pues cambiarían y habría mucha más gente que quisiera pues ser como tú, tenerte como una especie de modelo a seguir.
Hombre, ojalá, ¿no? Que cubriéramos a todos de todo la isla de periodismo, de periodistas científicos, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando dije voy a ser periodista científica, yo muy loca, sí. Y dije, ¿cuántos hay? Y empecé a contar, dije 2. Yo seré la tercera. De hecho, ocurrió así. Me han dicho, esto no lo sé porque no he pasado por la facultad desde hace mucho tiempo, pero me han dicho que en los últimos años el ratio ha mejorado. No sé en cuánto, pero sí que ha mejorado y ya por lo menos son, creo que en uno de los que vinieron, porque vienen los chicos de prácticas de vez en cuando y me dijeron una de las chicas que ya habían como 15 o 18 o algo así, o sea, no son muchos. Siempre tira más la locución porque al final la gente pues piensa, me voy a radio, ¿sabes? Aprendo esto. Es importante saber locutar, pero yo siempre pensé en que eso lo podría aprender más adelante, ¿sabes? Que locutar, mira, pues yo qué sé. De hecho, yo no sé locutar, yo hablo como he aprendido. Pero bueno, uno va aprendiendo, ¿sabes? Vas haciendo y vas aprendiendo. Yo creo que es mucho más interesante aprender a divulgar, básicamente, a decir, a bajar el nivel, a hacer que la gente te entienda, pero no solo para ciencia, para muchas cosas, porque a veces, por ejemplo, ¿no? Nos pasa que ahora estamos a golpe de nota de prensa y a veces los políticos sobre todo, utilizan términos súper extraños para referirse a cosas sencillas. Simplemente, pues, yo qué sé, pues, o para que la gente no lo entienda o para dárselas de que saben mucho. Entonces, también es interesante en esa parte, ¿no? De decir, bueno, este señor lo que está diciendo es esto, no le des más vuelta. Y por eso, aunque el periodismo científico siempre se basa en eso, en hacer las cosas un poco más sencillas, realmente se puede aplicar en cualquier ámbito y yo creo que nos mejoraría todo el periodismo que estamos haciendo, claro. Antes de continuar, quería indicar para los oyentes que están ahora en vivo y para los futuros oyentes que vayan a escuchar el programa por iVoox y Spotify, que tenemos 2 hashtags, el hashtag de Palique Divulgativo y el hashtag de PD05, para que dejen sus comentarios, dudas, sugerencias. Así que, sin más dilación, puede continuar Víctor, que creo que tenía alguna cuestión. ¡Ay, qué bien metida la cuña publicitaria en medio, ¿eh? Para ser físico en lugar de periodista científico, bastante bien locutado. Y hablando de estas diferencias, sí que te queríamos hacer una pregunta, porque claro, nosotros somos personas con formación científica que nos dedicamos puntualmente a hacer divulgación. Bueno, yo soy más de la idea que comparte nuestro compi Juanjo Ramos, que él más que un divulgador se considera un contador de cuentos, me dijo una vez. Se me quedó grabado a fuego en la cabeza. Pero a la hora de divulgar, de contar historias y demás, ¿qué diferencias podríamos considerar entre lo que viene a ser un periodismo científico o la divulgación científica hecha a lo mejor por investigadores? O sea, nosotros en nuestro caso, ninguno es investigador, algunos han hecho sus pinitos, yo por lo menos estoy más en pañales. Pero, ¿cuál es la diferencia principal a efectos prácticos que se da entre ese periodismo científico y esa divulgación científica por parte de científicos per se? Coño, qué difícil. A ver, yo creo que la diferencia principal es que normalmente un divulgador científico, quiero decir, no se me echen al cuello, normalmente lo que hace un divulgador científico es hablar de su área, de saber que es donde más sabe y es sobre lo que más puede contar cosas chulas. De hecho, tú, Víctor, cuentas cosas muy guapas en Twitter, pues de tus bichis, ¿no? Y un periodista, a lo mejor, porque es así el periodismo, tiene que abarcar muchas otras cosas. Aparte de que al ser periodista científico, al final te metes también en un tema a lo mejor más político, porque la ciencia también tiene política, que a lo mejor la divulgación es más fly, más todo felicidad, ¿sabes? A veces también te metes en chochos políticos, pero normalmente es como, bueno, es como voy a divulgar conocimiento para el mundo, ¿no? Como divulgador científico, y a lo mejor como periodista te tienes que meter en temas más escabrosos, digámoslo así, y aparte yo creo que la diferencia fundamental es que quizás nosotros hablamos de un espectro enorme de temas y los divulgadores suelen ir más hacia
su tema principal, ¿no? Se me ocurre Javi Santaolalla, por ejemplo, que lo que hace es hablar fundamentalmente de física, aunque a veces habla de otras cosas, pero sobre todo de física. Entonces, pues más o menos yo creo que esa es la diferencia, pero a ver, que somos prácticamente iguales al final. Y también, por si me lo van a preguntar, que a veces lo preguntan, ¿quién debe hacer divulgación? Espérate, que tengo aquí a Tornillo dando por culo. ¿Quién tiene que hacer divulgación? ¿El divulgador o el periodista? Que aquí o sea, esto es la pregunta recurrente. Siempre que vamos de congreso nos preguntan lo mismo. Tienen que hacer todos, ¿no? Aquí estamos todos para lo mismo, así que nada ay, no divulgues porque eres divulgador o no divulgues porque eres periodista. No. Esto es un trabajo de todos, porque es un trabajo muy difícil hacer que la población sea consciente de lo importante que es la ciencia y le guste la ciencia y la aprecie. Eso es un valor que tienen que hacer los dos. Y me he liado otra vez, joder. Yo quería comentar, en relación a lo que decías de que el periodista científico tiende a meterse más en follones políticos, sobre todo es verdad que yo en mi caso divulgo principalmente física y historia de la física, y bueno, obviamente son sucesos que han pasado, son hechos son leyes que están más que comprobadas y no hay debate, no hay temas espinosos. Pero, por ejemplo, haciendo un poquito de spam, en septiembre publiqué un hilo sobre Thomas Midgley, que es el inventor de la gasolina con plomo y del uso de los CFCs en neveras, aerosoles, etcétera. Y bueno, lo presenté al concurso. Como al presentarlo al concurso tuvo bastante difusión. Y claro, cuanto más difusión tenga un hilo, más riesgo tienes de que alguien venga y te cante las 40. Entonces, encima siendo un tema tan escabroso como es la contaminación, el medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, pues bueno, los follones no tardaron en llegar y la verdad me impactó un poco. No he vuelto a tener un episodio así, pero claro, ya es como el momento de, joder, no sé, he tocado este tema y ya automáticamente me han saltado a la cara como lobos. Pero bueno, hay gente para todo. En general, es verdad, obviamente los comentarios positivos pues ahí estaban, pero es eso, siempre te quedas ahí con esa marca. Hombre, también se me ocurre, Adri también estuvo con el tema de los charcos, ¿sabes? Y tuvo un follón ahí también político. Se metió ahí en unas cosas políticas ellos con el tema de los charcos que no veas. O sea, yo sé que los divulgadores también se meten en follones, pero a lo mejor no están tan obligados a seguir la actualidad. Yo creo que es eso, que no están tan obligados a seguir la actualidad como nosotros, que tenemos que estar, pues, decir cosas que sean de actualidad y no podemos, de repente, yo no me puedo poner a hablar de la historia yo qué sé, del bosón de Higgs, porque no tiene sentido ahora mismo, no es de actualidad. Pero sí puedo hablar, de repente, si el señor del Cabildo de La Gomera dice que quiere tirar bombas al volcán, sí puedo explicar la historia de por qué no se pueden tirar bombas al volcán y qué ha pasado. O sea, creo que es esa la diferencia también. No sé, igual alguien sabe mejor que yo, pero pienso que es esa. Sí, ahí sí tienes razón, la verdad. Al final es cuestión de actualidad y que es el tema, claro, los divulgadores podemos tocar ese tema candente, pero una vez ha pasado un tiempo, entonces está más frío, pero ustedes tocan el tema candente cuando está al rojo vivo. Y hablando así de temas candentes, creo que podemos dejar paso a Adri, que tiene alguna cuestión, que bueno, acá es nuestro follonero de confianza. Bueno, yo como incendiario oficial de este podcast, quiero, o sea, comentar que efectivamente, como comenta Vero, digamos, el tema actualidad, o sea, y digamos también, yo hablo de lo que me da la gana y cuando me da la gana, al fin y al cabo. O sea, Verónica, como periodista, pues sí tiene, digamos, su labor es lo que ha comentado, estar, digamos, publicando sobre temas actuales y sobre los problemas que salgan. Y también veo un contra muy importante, que es que, por ejemplo, a mí hay un determinado sector, ¿no? Pues que me tiene en su punto de mira. A Dani le han venido por tal cosa. A Víctor, creo que hay otro sector que también lo tiene un poco entre ceja y ceja. Y digamos, Verónica, al abarcar un abanico más amplio, pues
no me quiero imaginar la que le puede caer de distintos sectores, que eso lo veo también un poco contra, porque sí es verdad, por ejemplo, vamos a tema, no sé, tema actual, COVID. Sí es verdad que nosotros, y yo creo que todos, pues, hemos compartido cosas y hemos, digamos, de cierta forma, defendido la ciencia cuando se ha salido algún bulo de estos que se ha hecho súper virales. Pero claro, no es, digamos, el contenido que nosotros hacemos. Sin embargo, a Verónica, recuerdo ver digamos, cuando iba actualizando durante el confinamiento, iba actualizando los datos, que de hecho los intentaba ver todos los días, sí recuerdo ver comentarios un poco, digamos, fuera de lugar. No sé un poco cómo, si me equivoco, si me puedes decir si voy mal encaminado o no. No, no vas mal encaminado. Sí, a ver, yo recibo normalmente todos buenos, ¿eh? Y como la gente que me suele seguir no es gente que tenga problemas conmigo, pues no suelo tener problemas. Pero sí que en el COVID, por ejemplo, pues no sé, sobre todo cuando daba los datos, es verdad que yo ya dejé un poco de dar los datos, excepto si veo algo muy, muy curioso porque es un currazo y no tengo ese tiempo, no existe en mi tiempo. Antes sí lo tenía y ya no. Entonces, sí que recibía cosas como, no, porque lo que quieres es cerrar. No, bueno, cuando hablamos de los aerosoles, eso fue una locura. Que lo que quieres es que nos arruinemos, que no sé qué. Bueno, yo no quiero que nadie se arruine. Yo lo que quiero es que entendamos que en los interiores hay más aerosoles. ¿Qué hago? O sea, que hay más probabilidad de contagio y defiendo que se tomen ciertas medidas porque, bueno, pues porque son las que pueden parar todo esto, ¿no? Que está muriendo gente. Eso por un lado. Luego ya otros temas más politizados, más de otro tipo también. Con el volcán, la verdad es que no he recibido así nada demasiado malo. Y en general creo que, bueno, cuando tuitee alguna persona alguna cosa mía y me menciona, a veces, bueno, pues tiene sus detractores y le contestan, ¿no? Es que todavía, bueno, en fin, me tuiteó Miquel Iceta. Esto es una cosa que tengo que decirle a mis hijos y a mis nietos. Me tuiteó Miquel Iceta y entonces al hombre pues no le cae bien la gente y le contestan cosas muy, muy absurdas, ¿no? Entonces, bueno, no me acuerdo ahora los comentarios, pero sí, le comentan cosas absurdas. Yo las veo y digo, anda, mira. Pero generalmente, excepto algunos momentos que sí he tenido así como de mucha tensión, por ejemplo, el momento de los aerosoles fue bastante tenso. En general, la verdad es que bien todo. O sea, voy a decir esto que va a sonar muy chungo, pero tengo una comunidad que es bastante buena. Yo sí que recuerdo una pequeña polémica, tampoco polémica como tal, pero sí fue cuanto menos controvertido y además creo que es un tema de radiante actualidad de una forma u otra. Y es que cuando hiciste el hilo explicando por qué era mala idea tirar bombas sobre un volcán, que a priori lo dicho suena más gracioso todavía que cuando lo estaba pensando, mucha gente salió diciendo que no deberías hacer eso porque eso supone equiparar a la gente que tiene ciertas ideas descabelladas, no vamos a entrar ahora en este tema en concreto, sino en general, equipararlas al conocimiento científico, que al final es como si tienes que explicar por qué algo no es buena idea, significa que hay un razonamiento detrás y por tanto estás equiparando esa idea al conocimiento científico. ¿Qué opinas tú sobre este debate de qué es lo que se debe o no se debe llevar a debate? Si hay un debate, hay que llevarlo a debate. Quiere decir, si hay una explicación científica, en este caso de las bombas, ¿no? Si hay una explicación científica que nos puede explicar bien, y no solo reírnos, a lo mejor, ¿no? Porque lo que te da pie cuando escuchas a este hombre hablando de, este hombre o quien sea, hablando de justamente de tirar bombas a un volcán, a lo mejor lo primero que haces es reírte, porque dices, pues qué bobo es, ¿cómo va a tirar bombas? No. ¿Por qué no puede tirar bombas? Vamos a explicarlo bien. Vamos a explicarlo con hechos científicos por qué no puede ser. Porque esto es lo mismo que ocurre a otro nivel con los negacionistas o con los antivacunas. Pues, ¿por qué piensa eso? Es tonto. No debería ser así. No pienses eso porque eso es una tontería. No, explícale a la gente por qué.
¿sabes? Pero explícaselo no desde la condescendencia de eres gilipollas porque estás pensando esto. No, explícaselo desde la perspectiva de, mira, estos son los hechos que hay, te lo cuento, y tú tomas la decisión que tú quieras. Pero, escúchame, estos son los datos que hay, científicos, lo que está comprobado. Y ya luego, pero es muy importante no ser condescendente en estas cosas. Y creo que el ejemplo de las bombas es muy buen ejemplo porque es como si Casimiro Curvelo fuera el único negacionista del mundo y todo el mundo se riera de él. No, pues le contamos a Casimiro por qué no puede tirar bombas a un volcán y ya está, pero con tranquilidad y con sosiego, sin ningún tal, ¿sabes? No sé, es un poco por ahí. Yo la verdad es que cuando hablamos de... Claro, obviamente todo el mundo... No hay pregunta tonta, no, y tampoco creo que haya cuestión planteamiento tonto, porque al final, bueno, es algo posible y lo que hay que explicarle a la gente es eso, que efectivamente no funciona así. Pero claro, en ese caso tienes dos posibles públicos, que lo lean y digan, ah, vale, ok, esto no es posible, tiene sentido, y digo, bueno, pues algo que has aprendido. Pero después hay un comentario que me suele hacer mucha gracia, es como, le explicas algún concepto científico que dices tú, esto está probado, estos se han hecho experimentos, se han publicado artículos sobre esto, y su comentario es, ah, no, bueno, pero eso será tu opinión. Y es como, no, mi opinión no, o sea, es algo que está probado, por favor, no es cuestión de opinión. Pero bueno, con ese tipo de personas, bueno, y después están los exaltados, pero para gustos colores. Bueno, Twitter es un poco así, de todas maneras. Sí, yo también quería comentar que a veces pues estas posturas se ven un poco respaldadas por personajes de relevancia. Se me ocurre ahora mismo con lo que acaba de comentar Dani, lo que sucedió con Trump cuando le presentaron un informe pues bastante detallado del tema de climático, si no recuerdo mal, y lo único que respondió fue no me lo creo. Y ya con eso, pues evidentemente la gente que no se lo cree, pues se ve respaldada, en cierto sentido, porque es como, es un personaje, pues una persona con un puesto importante, es pues presidente de los Estados Unidos, y si él no se lo cree es porque algún tipo de razonamiento debe haber detrás. Entonces como que le da alas a ese tipo de pensamiento. Yo creo que también hay que ejercer un poco con un poquito de responsabilidad por parte pues, estas personas que ostentan cargos de poder, pero que muchas veces pues no es así. Y, y no pasa nada por no saber, obviamente, para eso pues está, entre otras cosas, la divulgación, pero, pero saber también que es lo que no se conoce y llegabas a cierto punto, pues no lanzar mensajes que puedan ser equívocos o que directamente pues sean perjudiciales. Vamos. Esto es lo que creo que lo dijiste tú, Rafa, de tus alumnos, ¿no? Que no querían hacer preguntas porque le decían que eran tontas, ¿no? O sea, vivimos en un país en el que intentamos aplacar la curiosidad. Entonces, tú puedes ser curioso, puedes tener preguntas y las preguntas no son tontas ni están mal, son preguntas. Entonces, tú puedes dudar de las cosas. Claramente, los políticos tienen que tener una responsabilidad mayor, igual que los influencers, igual que la gente que tiene muchos seguidores, porque al final tienen una responsabilidad, porque tiene mucha gente que le sigue, ¿no? Entonces, pero después está el otro lado de los negacionistas. Tenemos aquí dos tipos por ejemplo, con el tema de las vacunas, personas que no se quieren vacunar. Por un parte están los negacionistas, y por otro está la gente que tiene dudas, gente que tiene miedo, la gente que no quiere vacunarse porque quiere que pasen primero los otros, pues yo qué sé, mil cosas, ¿no? Entonces lo que hay que coger es, o porque tiene lejano el sistema de salud, lejano en el sentido no de espacio, sino lejano de que no va nunca, que es lo que pasa con la gente que no se está vacunando ahora, que son los de 20 a 49 años. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es intentar captarlos, pero sin que parezca una secta, ¿no? Ni obligarlos. Eso sí que me parece horrible. No le obligues a la gente a vacunarse. Y pongo el ejemplo de vacunarse porque creo que es muy bueno de este tema del negacionismo. Creo que hay gente que es negacionista y que jamás lo vas a convencer, pero hay gente que está en el limbo, que no sabe o que tiene dudas y siempre ha estado,
y que nosotros no podemos hablar a todo el mundo con condescendencia de eres estúpido porque te piensas que esto no es así y hay muchas cosas comprobadas de que es así, sino intentar pues darle la información y que ellos hagan lo que quieran como personas libres de hacer lo que les dé la gana. Y ya está. Yo quería comentarte tu opinión, digamos, sobre el tema noticias falsas. Yo creo que como periodista te toca bastante de cerca y sobre todo por el gremio, vamos. Y la opinión un poco de lo que tienes respecto a el que se pueda denunciar, digamos, el que las redes estén, parece que intentando evitar que se difundan este tipo de noticias, ¿no? Y de titulares, digamos, alarmistas innecesariamente o directamente con noticias falsas. Instagram, por ejemplo, te deja denunciar ya las noticias falsas. Twitter sí es verdad que no te deja denunciarlas, pero las detecta, les pone un aviso, que para mí, para el caso, en mi opinión, vamos, yo creo que la gran mayoría de la gente que las comparte ni siquiera las abre y las va a seguir compartiendo igual, porque son teorías, la mayoría conspiranoicas y tal, y creo que aunque tú le pongas un aviso, las van a seguir compartiendo. Pero quería saber un poco tu visión respecto a esto y cómo crees que igual se debería, si crees que se debería actuar y un poco, no sé, cómo debería hacerse. Es muy complicado. Estamos en una era de internet global en la que cada uno tiene una opinión, ¿no? Y encima tiene suficiente altavoz como para llegar a todo el mundo. ¿Qué puede? Hombre, yo creo que las redes sociales tienen que hacer el esfuerzo, que lo están haciendo. Quizá tiene que ser un esfuerzo mayor, pero luego como nosotros, como periodistas, tenemos una responsabilidad doble, ¿vale? Que siempre la hemos tenido, ¿eh? Pero creo que en los últimos años en algunos casos se ha difuminado bueno, pues por la precariedad que vive el periodismo, porque, yo qué sé, porque tenemos unas redacciones con muy poca gente, porque la especialización se ha quedado en agua de borrajas, por ejemplo. Todo esto ha provocado que cada vez los periodistas pongan menos mimo en las noticias y quieran ir más rápido, quieran ser los primeros y a veces, bueno, es que esto es un debate muy amplio, pero es que no, lo importante muchas veces no es ser el primero, sino dar lo mejor. Porque a lo mejor si yo voy a un medio y veo que sí, que me están hablando de una borrasca. Vamos a poner un ejemplo súper tonto. Me están hablando de una borrasca, pero me lo cuentan como mal. A lo mejor voy a otro que me lo cuente mejor. Voy a otro medio. Y quizá ese medio no fue el primero en advertir de que iba a haber una borrasca súper chunga, pero no me está alarmando, por poner un ejemplo. Y prefiero leerlo ahí porque me lo dice con más, no sé, con más serenidad, no me vuelve loca. Yo qué sé. No sé cómo es el razonamiento tampoco de la gente. Normalmente el razonamiento de la gente es al revés. Pero ahí nosotros como periodistas tenemos la responsabilidad de intentar contrastar todo, ser honestos. Yo creo que la honestidad es lo más importante, que nos podemos equivocar porque todos somos humanos y nos equivocamos. Y yo me he equivocado 1000 veces en 1000 cosas. No pasa nada, se sigue para adelante, se rectifica, se sigue para adelante. No pasa nada. También lo de la rectificación también es un drama, que no pasa nada, hombre, que te equivoques y ya está. Y luego también la gente tiene que aprender. Tiene que aprender, la población en general, a diferenciar lo que es una fake news, a leer también. Eso es interesante, que aprendan a leer toda la noticia y no se queden solo con el titular, porque es verdad que a nosotros nos achacan muchas veces, oye, ¿qué titular pusiste? Pero, bueno, a veces yo me tomo una licencia periodística para no poner un titular, porque los titulares no me cabe un titular de paper, me cabe un titular de lo que cabe. Tengo un límite de palabras. Entonces yo intento que ser pulcra, pero también que me lean, que si pongo un titular en plan, pues, como mañana, ¿no? El gobierno va a poner voluntario el pasaporte COVID. Pues ¿sabes qué pasa? Que esa mierda no me lo va a leer nadie. ¿Sabes? Sin embargo, pongo otra cosita como más chachi-pistachi, de que a lo mejor se pueden librar de las restricciones si ponen el pasaporte COVID en Navidades, y la cosa pues dices, ay, qué curioseta. No sé, es un poco que la gente también aprenda a leerse todo, no solo el titular, no se quede con el titular. Eso sería, vamos, ya sería la leche ya que la gente hiciera eso. Y también que tenga un poco de capacidad crítica. Que si te llega un enlace de tu prima, que sabes que todo lo que te manda es una mierda, pues quizás deja de hacerle caso.
Bueno, está claro que a veces hay que meterle un poco de salseo no a la noticia en sí, sino a titular un poco para que la gente también entre. Pero cambiamos un poco bastante de tema, nos ponemos un poquito más serios. También se nos está acabando ya el tiempo. Y si había una cosa que nos genera siempre mucho interés, porque también es otro tema de actualidad y que te queríamos preguntar desde la más absoluta ignorancia, por supuesto. ¿Has sentido algún problema para desempeñar tu carrera, para que te tomen en serio como mujer y además como mujer joven a la hora de expresarte, de tener una voz potente en medios, ya sea de forma oral o de forma escrita? ¿Has visto algún tipo de impedimento en ese sentido? Continuamente. A lo mejor pensaba en otra cosa, pero continuamente. Sobre todo, yo entré a trabajar muy jovencita, entré a trabajar con 22 años. Y bueno, siempre cuando entras a trabajar, eres nueva, no sabes mucho, intentas tener un perfil más bien bajo o, ¿sabes? No, ni destaca, es que no puedes destacar porque no tienes las herramientas para destacar, pero tampoco quieres cagarla, entonces estás ahí en un limbo. Entonces al principio, muchísimo, o sea, ya te digo, yo achaco a que estuve tanto tiempo haciendo solo sanidad porque nadie creía que pudiera hacer algo más, ¿sabes? O nadie veía interesante que yo pudiera hacer algo más. Y hacía sanidad un poco porque la persona que estaba antes que yo hacía sanidad y yo simplemente vine a hacer su puesto, ¿vale? Pero nadie veía como interesante otras cosas que yo hacía, que era en este caso ciencia. Eso por un lado. Luego, eh, por ejemplo, cosas que me he encontrado a lo largo de mi carrera, cuando vas a hacer una entrevista a un investigador o un médico, ¿no? Y son personas, hombres, sobre todo, mayores, pues te miran con cara de, ay, ya me tocó la niña, vaya coñazo, ¿cómo me va a sacar? Madre mía, me la va a liar. Y me acuerdo uno, ahora él es muy amigo mío. Me acuerdo ir a una entrevista, la primera que iba con él, eh, era astrofísico, y yo fui tranquilamente, llegué al instituto y me llevaron con él. Y le dije, hombre, ¿qué tal? Me dice, oye, pensaba que no ibas a venir. Y digo, no, coño, estoy aquí, pero si quieres me voy. Entonces, no, me dijo, no, no, no. Entonces me fui con él y me empezó a contar su historia. No recuerdo qué era, pero bueno, su historia. Y me miraba como, no lo va a entender. Entonces, lo que yo hice, porque estaba viendo que estaba ahí el hombre pensando que por ser mujer, por ser bastante joven, bueno, le iba a ser un desastre. Y le empecé a decir, vale, entonces esto es esto, ¿no? Y empecé a usar los conceptos que él me usaba, ¿no? Y yo, entonces esto tal y cual. Y el hombre, pues, no sé, pues al final acabó súper contento, súper bien, la verdad, me llevo muy bien con él, pero me acuerdo de ese primer día porque dije, joder, otra vez me tratan como si fuera la becaria, ¿sabes? Como si no supiera aquí lo que estoy haciendo. Y sobre todo eso, los científicos más mayores, lo peor en ese sentido. Y luego, bueno, sí he tenido que ponerme muy seria. Sí es verdad que tenemos que, las mujeres, ya cuando eres joven, pues si eres joven ya tienes problemas, pero si eres mujer tienes más problemas. Y tienes que siempre ponerte más seria, sabes, demostrar mucho más que puedes hacer las cosas y que igual que un hombre, ¿sabes? Pero tienes que demostrarlo, tienes que estar continuamente demostrando que eres bueno. No hay un momento en el que te den un descanso mental o que puedas fallar, ¿no? Con las mujeres siempre es hazlo bien, ¿sabes? Y normalmente, bueno, no he tenido problemas, pero ha habido momentos de machaque duro en todo este tiempo. Ahora, pues, ya después de unos años, y parece que hay un pequeño asentamiento y que me toman bastante en serio ahora. De hecho, en la redacción, yo digo, mi jefe me tiene mimada, porque al final me dejan ahora mismo hacer un poco lo que yo llego allí y le digo, mira, tengo un tema, ahora con el volcán, tengo un tema de esto. Y me dicen, ah, vale, pues genial, pues para adelante. Y sabes que no me imponen a lo mejor tantos temas o lo que sea. Y no sé, súper bien en ese sentido ahora, pero sí que, bueno, ahora ya tengo 28 años. Entonces, bueno,
pues, y también he tenido que demostrar mucho, ¿sabes? No ha sido un camino de he llegado de 0 a 100 directamente, ¿no? Sino que he tenido que pasar muchas cosas y, bueno, no, a lo mejor no tan duras como otras mujeres, pero igual, pero sí, son bastante jodidas. Pero es que también le pasa a hombres jóvenes, ¿no? Pero a lo mejor nosotros por el tema de ser mujeres es un poco peor porque además nos llevamos el rollo sexista que también existe. Un poquito eso también lo tenemos. Pero bueno, que hay hombres jóvenes que también lo pasan mal y que también tienen que demostrar muchas veces lo que hacen y normalmente no les tienen en cuenta. Al final siempre ese sesgo ha estado presente. Es verdad que con los años cada vez la sociedad en general, en su conjunto, es más consciente de dicho sesgo y se va eliminando poco a poco, pero todavía queda muchísimo trabajo por hacer. Es una cosa que tenemos pendiente y que, bueno, pues no sé, poco a poco, la verdad. Pero bueno, yo creo que también nos podemos quedar con que tú también has abierto camino, porque al final en la comunicación científica en este país, es verdad, yo lo he hablado con otros divulgadores y divulgadoras, que no existe un camino como tal, sino hay que abrirse paso. Y bueno, en tu caso, para futuras periodistas que también se quieren especializar en ciencia, creo que puede ser un muy buen ejemplo a seguir. Y, ¿sabes? Y seguir luchando, seguir sumando partícipes a esa causa para luchar contra dicha diferencia. Sí, hombre, yo espero que vean por dónde pueden ir, ¿no? Qué oportunidades tienen, qué les brinda el periodismo científico, porque es verdad que cuando yo hice una apuesta, yo dije, a mí me gusta esto, yo voy a tope y a ver qué pasa. De hecho, bueno, yo hice el máster, pero yo estaba haciendo otras cosas, ¿eh? Yo me hice un curso de realización de televisión, cuando estaba haciendo el máster, trabajé en otras cosas, tenía como varias fuentes abiertas, ¿no? Para entrar. Y de repente me llamaron del día, que era como una cosa que yo no me esperaba para nada. De hecho, ¿no? En mis objetivos era un objetivo a medio plazo, no a corto ni de coña, vamos, era un objetivo a 5 años o 10 años y yo pensaba, como todo el mundo de nuestra edad, emigrar. Y al final no tuve que hacerlo, cosa que agradezco porque a mí me gusta estar aquí, pero, pero sí, y no sé si les habré abierto el paso a las mujeres o a los hombres que se quieran dedicar a periodismo científico, pero creo que, bueno, tampoco quiero decir que yo sea aquí la leche, ¿no? Pero, o que mi caso sea que se vaya a repetir, ¿no? Pero sí creo que ahora mismo hay un poco más de conciencia, y no solo por mí, sino por todos los periodistas científicos que están trabajando en toda España, de que es necesario, de que es un perfil necesario, y espero que poco a poco las redacciones lo integren, igual que integran periodistas deportivos, igual que integran sus periodistas políticos, que haya un periodista de ciencia. Ojalá para que todo sea más fácil y para que tengamos trabajo todos y seamos muy felices. Y con esto creo que podemos cerrar ya esta parte del programa. Así que ya lo siguiente, los oyentes habituales de Palique Divulgativo ya sabrán que siempre tenemos al final una sección dedicada a las recomendaciones. En este caso, hoy le toca a Víctor, que nos va a recomendar algo de divulgación. Veremos qué es. Pues bueno, creo que lo he recomendado ya por activa y por pasiva por todas mis redes sociales y cada vez que me encuentro con alguien se lo repito hasta la saciedad. Pero el libro La Era de Plástico, de Álvaro Luna, me parece un auténtico más a la hora de entender de forma muy amena y muy cercana qué es lo que está sucediendo con la problemática del plástico a nivel mundial. A mí me viene de cerca porque justamente estoy trabajando en charlas con Canarias Libres de Plásticos tratando justamente estas temáticas, pero es absolutamente increíble. Trata los problemas en los ecosistemas marinos, terrestres, dentro de la industria, dentro de lo que pasa en esas famosas imágenes de ríos arrastrando toneladas de basura y demás, y que se hace muy ameno, se hace muy sencillo de leer y que trata temas totalmente
aparentemente sin relación y muy opuestos, que todos acaban girando en torno al final a este problema. Así que totalmente recomendable La Era del Plástico de Álvaro Luna. Ok, pues muchísimas gracias, Víctor, por la recomendación. Y con esto creo que podemos ir cerrando el programa de hoy. Verónica, estamos muy agradecidos de que te hayas pasado por aquí y la verdad ha sido una charla súper interesante que esperamos poder repetir en el futuro. Y nada, la verdad, estás invitadísima a los paliques y es un placer siempre hablar contigo. Bueno, el placer es mío. La verdad es que me han tratado muy bien aquí y estoy muy agradecida. Y cuando quieran, pues me vuelvo a pasar siempre que tenga tiempo y no haya COVID y no haya volcán y no haya nada, ¿no? Bueno, yo por mi parte también agradecerte, Verónica, este ratito. La verdad que lo he disfrutado un montón y por tu disposición también. Y obviamente también a los oyentes que nos han acompañado durante este palique y que nos han estado escuchando. Los que no estén, obviamente, podrán hacerlo a través de Spotify y de iVoox durante pues, los próximos días, seguramente el fin de semana. Y eso, que muchísimas gracias. Y Nada, yo repetir lo que han dicho mis compañeros y agradecerte estar aquí, que sabíamos que tenías curro hasta el final y que nos regalaste este rato, a pesar de la cola de la TF5 también. Y yo creo que eso se tiene que tener en cuenta también, ¿eh? Así que nada, agradecerte e invitarte a que te pases cuando quieras. Claro, eso es otra, porque yo al principio ni siquiera podía hablar y veía como todo el mundo presumía de haber sufrido la TF5, pero yo soy Dico, o sea que yo sé lo que se siente, ahí fillo totalmente, y con más razón te agradecemos haber estado aquí después de pasar por ese infierno, la verdad que ha sido un lujazo para nosotros y seguramente para todas las personas que nos escuchan ahora mismo. Pues nada, de nuevo agradecida, sobre todo espero no encontrarme con más colas, pero va a ser imposible. De hecho, ya he tuiteado que mañana voy a llegar tarde a todos lados porque hay Black Friday y va a llover. Así que nada, a tomar por culo. Y con esto acabo mis maravillosas intervenciones. Muchas gracias a ustedes por invitarme y eso, que ya volveré cuando ustedes quieran. Pues nada, como siempre, nos vemos la próxima semana en otro palique divulgativo a las 7:30 hora canaria. Y esto es un hasta pronto. Nos escuchamos. Chao, chao. Bueno, bye. Chao. Bye bye, daddy.